El 1 de enero de 1999, el euro pasó a ser la moneda de más de 300 millones de europeos. Durante los 3 primeros años fue una moneda que no circulaba y se utilizó únicamente a efectos contables, como por ejemplo en los pagos electrónicos. El efectivo en euros no entró en circulación hasta el 1 de enero de 2002, fecha en la que reemplazó a los billetes y monedas nacionales. Actualmente, los billetes y monedas en euros tienen curso legal en 19 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, incluidos los departamentos de ultramar y los territorios e islas que forman parte de esos estados o que tienen un estatuto de asociación con ellos. Estos países integran la zona del euro. Los microestados de Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano utilizan también el euro en virtud de un acuerdo formal con la Comunidad Europea. Otros, como Montenegro y Kosovo, también utilizan la moneda única, aunque no existe con ellos un acuerdo formal. Con el objeto de mejorar su seguridad y uso, desde el año 2013 se está introduciendo gradualmente la nueva serie de billetes de euros denominada Europa. A los de 5 y 10 euros se han sumado desde el pasado 25 de noviembre de 2015 el nuevo billete de 20 euros. Hoy vamos a hablar de esta cuestión en parte desconocida y compleja, como es todo el proceso de diseño y producción de billetes. Lo hacemos en la compañía de Antonio Arrieta. Antonio Arrieta realizó su doctorado en la UNED. Su tesis, con el título El euro y la inflación percibida, fue finalmente leída en la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente, el euro es precisamente su campo de trabajo en el Banco Central Europeo, donde desempeña el cargo de experto principal en la sección de producción de billetes en la Dirección de Billetes. El Banco Central Europeo tiene su sede en Frankfurt, donde se encuentra nuestro invitado. Muy buenos días, gracias por atendernos en este programa de radio. Hola, buenos días. Antonio Arrieta, se han producido una serie de cambios en los billetes de euros respecto a los que se introdujeron en el año 2002. ¿Por qué se van produciendo estos cambios y a cuáles en particular ha afectado o está afectando hasta este momento? Bueno, en general todos los bancos centrales que emiten moneda cada cierto tiempo actualizan los billetes que están en circulación. Nosotros, desde que introdujimos los primeros billetes en 2002, hemos estado investigando en cómo mejorar la resistencia contra la falsificación, la resistencia al uso y cómo mejorar la adecuación a los distintos usuarios de los billetes. Hay que tener en cuenta que los billetes los utilizan tanto las personas del público para sus pagos como una gran cantidad de máquina que los maneja automáticamente. Los billetes hoy en día y los billetes euro, que son unos billetes tecnológicamente punteros, es una pieza de tecnología única. Realmente estamos utilizando técnicas muy sofisticadas para mejorar tanto lo que es la resistencia a la falsificación como lo que es la maquinabilidad de los billetes, que se puedan procesar a alta velocidad, por ejemplo, en máquinas electoras. En concreto, lo que hemos cambiado desde el año 2002 ha sido mejorar la resistencia contra la falsificación utilizando una banda holográfica más compleja. Es la banda metálica que se ve a la parte derecha de los billetes. Ahora está aplicada a registro, quiere decir que cada billete tiene los mismos elementos holográficos en la misma parte. Y también hemos cambiado la tinta ópticamente variable, que es la tinta que se puede ver en la parte inferior izquierda de los billetes, que cuando el billete se gira, ahora lo que se puede ver es que hay una especie de brillo metálico que se desplaza verticalmente. Estas son tecnologías realmente muy difíciles de falsificar y que aumentan muchísimo la seguridad de los billetes. Además, hemos mejorado la resistencia al uso. Las denominaciones que tienen un uso más duro cuando están en la calle, que son 5 y 10 euros, ahora están barnizadas, tienen una última capa protectora para que tengan más resistencia al ensuciamiento. También, por último, hemos prestado gran atención a los usuarios, no solamente a los usuarios que utilizan máquinas para manejar billetes, sino también a los usuarios del público. Hemos hablado con gran cantidad de personas del público, con distintos colectivos y sobre todo hemos prestado especial atención a las personas con discapacidad visual. En un proyecto bastante complejo que duró bastantes años y en el que hemos estado en contacto con la Asociación Europea de Ciegos en España, con la ONCE, hemos llegado a mejorar el diseño para que sea más fácil reconocer los billetes. Por ejemplo, ahora en la nueva serie el número grande que indica la denominación no está solapándose con ningún otro elemento oscuro como en el pasado. Si usted viera un billete de 5 o de 20, ve que el número está aparte del edificio. Nosotros aprendimos del feedback que nos dieron los ciegos, que a ellos o las personas con discapacidad les cuesta mucho reconocer un número cuando está sobreimpreso con otro elemento oscuro. Más elementos. Las marcas de agua ahora son un retrato, es el retrato de Europa. Europa centra toda la serie.
Europa, el retrato de Europa, el ser mitológico griego, está en la marca de agua y está en la banda holográfica. ¿Por qué en la marca de agua? Nuestros estudios demostraron que estamos programados casi desde la cuna para reconocer cambios en expresiones de caras. Entonces, la marca de agua que había en la primera serie eran edificios. No es fácil que una persona entre en contacto con una falsificación, pero en las falsificaciones la marca de agua no se reproduce bien. No es fácil para una persona no entrenada reconocer diferencias en un edificio, pero en una cara es más fácil. Por eso estamos utilizando caras humanas, en este caso de Europa. ¿Qué otros elementos hemos introducido? Hemos introducido marcas táctiles en los billetes. Los billetes de 5, de 10, de 20 tienen en los bordes cortos, en los bordes verticales, unas bandas rugosas para que las personas con discapacidad puedan distinguir cada denominación. Estas bandas, son fruto de estudios muy intensos para ver la frecuencia de las bandas, la anchura, la altura, de forma que sean fáciles de reconocer. Otros elementos se han introducido también para que las máquinas electoras sean capaces de reconocer los billetes a alta velocidad y que sean detectadas las falsificaciones fácilmente, por ejemplo, ¿no? Estamos mencionando que la nueva serie de billetes se denomina Europa. Háblenos un poco de esta serie y poco a poco supongo que todos los billetes que se han introducido y los que se van a introducir irán en esta misma línea. Sí, efectivamente. La serie Europa continúa teniendo los mismos estilos y denominaciones que la primera serie. El de 5, billete de 5 es estilo clásico, el de 10 es románico, 20 gótico y así sucesivamente. Pronto se introducirá el billete de 50, que también será renacentista, el de 100 será barroco y rococó y así sucesivamente. En eso no cambia, porque es importante que el público esté acostumbrado a unos determinados diseños. Y si ve los que hemos emitido hasta ahora, 5, 10 y 20, los diseños básicos son los mismos, pero mejorados. Como digo, hay nuevas tecnologías antifalsificación, nuevas técnicas para que las personas distingan más fácilmente los billetes, pero el estilo y la personalidad, digamos, de los billetes sigue siendo la misma. Hablemos ahora del nuevo billete de 20 euros que entró en funcionamiento o que se traspasó al público en octubre, si mal no recuerdo, en octubre-noviembre de 2015. Es el último que se ha cambiado. ¿Cuáles son las características de este billete? Bueno, en el billete de 20 euros, que efectivamente se lanzó a finales de noviembre del año pasado, incorpora todos los elementos que mencioné antes, característicos de la nueva serie, incorpora los elementos característicos de los billetes euro, como es tener, por ejemplo, el acrónimo del Banco Central Europeo en todos los idiomas y abecedarios oficiales de la Unión Europea, y el nombre euro tanto en caracteres latinos como griegos y cirílicos, para respetar todos los vocabularios y alfabetos de la Unión Europea, pero incorpora un elemento que me gustaría resaltar, porque es un elemento único a nivel mundial, porque nadie nunca había conseguido fabricar industrialmente billetes que incorporaran una ventana en el sustrato de papel. Los billetes euros están impresos en papel de algodón, de fibras de algodón reciclado, que es un algodón que se obtiene como subproducto de la industria textil. Nosotros lo aprovechamos para fabricar papel moneda y en cada billete de 20 euros realizamos un corte, que es una ventana, que se puede ver mirando el billete por el anverso, está en la parte superior derecha y sobre la cual aplicamos la banda holográfica de tal modo que el retrato de Europa en el metal, en el del metalizado, quede exactamente centrado en esa ventana. Hasta ahora nadie había conseguido fabricar billetes con este elemento de seguridad que es muy novedoso, creemos que da gran seguridad al billete y estamos muy orgullosos. Fue realmente difícil. Se aplica tecnología realmente punta, tengo que decir, para fabricar esto, porque claro, hay que tener en cuenta que esto se fabrica industrialmente y hasta ahora se había fabricado en algunos billetes de demostración o de exhibición y en billetes impresos en sustrato plástico, pero en papel moneda nunca nadie había conseguido introducir una ventana de registro con un holograma, una imagen holográfica encima. Bueno, cuando se habla de que se introduce un nuevo billete de 20 euros, que se cambia con respecto al anterior, que se introducen nuevas medidas de seguridad, quizás muchas de las cuestiones que nos está comentando son desconocidas para la mayoría. Hay cuestiones en particular que me parecen muy interesantes, como cómo es todo el proceso de producción de los billetes en euros y su funcionamiento. Antonio Arrieta, yo creo que merece la pena que nos detengamos en esta cuestión. Sí, es algo que quizá el gran público no está muy al corriente. Los billetes son es un producto industrial. Nosotros normalmente llevamos solamente unos pocos en la cartera, ¿verdad? Pero por ejemplo, para dar una cifra,
antes de lanzar el billete de 20 euros, en noviembre del año pasado, como digo, claro, tenemos que tener unos stocks para satisfacer la demanda inicial. Bueno, fabricamos 4,3 mil millones, más de 4.000 millones de unidades para tener solamente los stocks iniciales. Entonces, y cada año fabricamos depende de la demanda y de la existencia de stocks, entre 5 y 6 mil millones de piezas, de unidades de billete. O sea, son cantidades realmente tremendas. Y el reto, por ejemplo, para nosotros desde el Banco Central Europeo, es que estos billetes se imprimen en 16 imprentas distintas y el papel se fabrica en 9 fábricas de papel de seguridad distintas, distribuidas por toda Europa. Por ejemplo, en el caso de España, la imprenta que fabrica los billetes es Invisa, que es una empresa propiedad del Banco de España y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y el papel moneda lo fabrica la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Burgos, en la fábrica de papel de alta seguridad de Burgos. Pues el reto consiste en que todos los billetes sean exactamente iguales, porque no podemos permitir que los billetes que se fabrican, por ejemplo, en Invisa, el color azul sea un poco distinto del color azul de los billetes de 20 euros fabricados, por ejemplo, en Alemania o en Francia. Es realmente muy complejo. Requiere un gran trabajo en equipo por parte de todos los bancos centrales del Eurosistema, por ejemplo, el Banco de España, que es el representante del Eurosistema en España. Y luego también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener un gran control sobre los suministradores de tintas, de elementos de seguridad. Es realmente un trabajo muy, muy importante para asegurar que los usuarios al final tengan un producto que se adapte a sus necesidades. Y no estoy hablando solamente de las personas que retiran un billete del cajero y que el billete no tiene que atascarse en el cajero automático. También me refiero a esos billetes que han llegado al cajero, han sido procesados automáticamente. Tienen que ser legibles por máquina, tiene que haber distintos elementos que no están abiertos al público, pero que sean utilizados para verificar la autenticidad de los billetes. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es tener unas condiciones muy exigentes para que una empresa se convierta en suministrador de billetes. Tiene que tener estándares de calidad superando los ISO 9001, de medio ambiente superando ISO 14001, de seguridad laboral superando OSHAS 18001 y además requisitos muy específicos nuestros de seguridad integral. Todos estos requisitos son los mínimos, además imponemos otros requisitos adicionales que son realmente complejos. Por eso, tenemos un número limitado de proveedores, aunque estamos, por supuesto, abiertos a trabajar con otros proveedores. Luego, otra complejidad también, por motivos de organización del trabajo, es que no todas las imprentas imprimen todas las denominaciones. Por ejemplo, podemos tener una imprenta, por ejemplo, la imprenta en Madrid, que solo imprime una denominación durante todo el año. Entonces, tenemos que transportar, para satisfacer la demanda de billetes en España, otros billetes, otras denominaciones desde otras imprentas. Desde aquí, desde Frankfurt, se preparan lotes de producción que corresponden a la cuota de capital de cada banco central, y cada banco central se encarga pues de producir una serie de lotes y luego se intercambian estos billetes para satisfacer, como digo, la demanda. Bueno, esto requiere también, hablando ahora ya de logística, que tengamos stocks logísticos y stocks estratégicos para satisfacer determinados picos de demanda, porque hay picos de demanda que son fácilmente predecibles, como por ejemplo antes de las Navidades o antes de verano. Nosotros observamos que hay una demanda de billetes y no hay ningún problema, pero a veces ocurren pues acontecimientos o que hay problemas con cualquier sistema de medios de pago porque una red de tarjetas no funciona y las personas pues acuden al efectivo para pagar, y tenemos que estar preparados. Los bancos centrales de la eurozona, el Banco de España, para el caso de España, tiene que estar preparado para responder inmediatamente con stocks logísticos que satisfagan esa demanda adicional. Hay una serie de diferencias legales entre los billetes y las monedas, Antonio Orrieta. Sí, evidentemente, aparte de las diferencias obvias físicas, es también algo que quizá no todo el mundo esté al corriente. Los billetes los emiten los bancos centrales. Entonces, en España, por ejemplo, pues el Banco de España emitía los billetes de peseta y ahora emite los billetes de euro como a través del Eurosistema, como encargado por parte del Eurosistema. Y somos los responsables de la calidad y la gestión de este medio de pago. Es un medio de pago gestionado desde un organismo público que está a disposición de todo el mundo, como son los billetes.
Las monedas, sin embargo, las emiten los tesoros de cada país. Las monedas son el heredero del dinero de bolsillo que utilizaban los reyes antiguamente, pues para pagar a sus soldados o para pagar a sus sirvientes. Entonces, físicamente las monedas también las emiten los bancos centrales, pues porque el tesoro de los países no suele tener infraestructura, pero son responsabilidad del tesoro. Y entonces, por ejemplo, nosotros desde aquí, desde el Banco Central Europeo, no somos responsables de las monedas en euro porque el responsable centralizado está en Bruselas, es la Comisión Europea, que es quien aglutina las responsabilidades de los distintos tesoros de cada país, de cada Estado miembro. Lo que sí que ocurre es que como la moneda emitida entra a formar parte del agregado monetario M3, el volumen total de moneda a emitir lo tiene que autorizar el Banco Central Europeo, que es quien, bueno, es uno de los dos pilares de la política monetaria del Banco Central Europeo y de la eurozona. La moneda junto con los billetes y otros activos líquidos se computa en este agregado monetario M3. Pero por lo demás, la responsabilidad, como he dicho, recae en la Comisión Europea como delegación de los tesoros de cada uno de los países de los Estados miembros. Bueno, hay una serie de datos anecdóticos, de cuestiones que también quizás conviene o es interesante que mencionemos en este programa, en esta entrevista con Antonio Arrieta, que es experto principal dentro del Departamento de Producción de Billetes o de la sección de producción de billetes de la Dirección de Billetes del Banco Central Europeo. Bueno, sí, como mencionaba anteriormente, los billetes y las monedas son productos industriales. Nosotros, normalmente un usuario normal, estamos en contacto con una cantidad limitada, pero, por ejemplo, puedo mencionar que a finales de 2015, a finales del año pasado, había algo más de 18.000 millones de billetes en circulación en la eurozona, con un valor facial de 1,06 billones de euros, billones españoles, de 12 ceros, quiero decir, no millardos. Que es, bueno, da una idea del trabajo que supone gestionar toda esta masa monetaria. El billete más numeroso es el de 50 euros, como, bueno, eso sí que más o menos cualquier usuario se da cuenta, que es muy popular en los cajeros, y de 50 euros tenemos a finales del año pasado más de casi 2.500 millones de unidades en circulación, que es, bueno, una cantidad muy respetable. Y luego también simplemente mencionar que los billetes de 500 representan aproximadamente el 30% del valor de los billetes en circulación, no como unidades, sino como valor facial. Respecto a monedas, aunque insisto que las monedas son responsabilidad de la Comisión Europea, había 115.000 millones de monedas en circulación a finales del año pasado. Y solamente de un céntimo, que es la moneda que más se circula, que más hay en circulación, había 31.000 millones de monedas, que es unas cantidades realmente respetables, ¿no? En circulación, nosotros hablamos, todo esto es lo que nosotros hemos emitido, descontado lo que se va retirando, porque algo que no mencioné cuando hablamos del proceso industrial, yo insisto, fabricar billetes y gestionar billetes es un proceso industrial. Nosotros tenemos que vigilar también y garantizar que la calidad de los billetes en circulación es suficiente para su uso. Entonces, periódicamente los billetes que están en circulación y las monedas se extraen, se pasan por máquinas selectoras para eliminar todos aquellos que no tienen suficiente calidad para ser usados y se destruyen para ser repuestos. Es un trabajo tremendo, pero vamos, se hace hoy en día, por supuesto, de forma automáticamente en máquinas que utilizan alta tecnología. Le puedo decir que estas máquinas están comprobando la calidad para uso, limpieza, componentes ultravioleta, visibles, hasta de 40 billetes por segundo. O sea, es una cantidad realmente asombrosa para lo que había hace años. Siguiendo con la circulación, nosotros somos responsables de los billetes que circulan en la eurozona, pero bueno, se estima que un 20 o un 25% de los billetes en euros circulan fuera de la eurozona. Por ejemplo, en países del este de Europa, que pues las personas utilizan billetes en euro pues para tener sus ahorros o para hacer sus pagos, y bueno, también en países que no tienen moneda propia, como Kosovo o Montenegro. No emiten moneda propia y utilizan el euro como moneda. Es una situación que da mucha responsabilidad al Banco Central Europeo. Por eso nosotros estamos muy orgullosos de los billetes que emitimos. Creemos, y las cifras así lo constatan, que es una de las monedas más seguras del mundo. Tiene una tasa de falsificación realmente muy, muy baja. El volumen es muy pequeño. Estamos hablando de unidades por millón de billete en circulación. Y además, bueno,
no solamente por los elementos, digamos, tan sofisticados tecnológicos, tan sofisticados que tiene antifalsificación, sino pues por el esfuerzo que hemos hecho en que estos elementos sean fácilmente reconocibles por el público. Quiero referirme aquí al eslogan oficial, que no es un eslogan, es realmente lo que todo ciudadano debe hacer. Toque, mire, gire. Con estas 3 simples acciones, cualquier persona debería distinguir fácilmente un billete falsificado, un billete genuino. Aunque también es cierto que es muy difícil que a una persona normal del público le llegue a sus manos un billete falsificado, insisto, por el muy bajo volumen de billetes falsificados en circulación. Y bueno, últimamente, simplemente para terminar, me gustaría añadir algo, y es, hemos hablado de billetes en euros. Aún quedan billetes en pesetas en circulación en España. Solamente recordar, aunque es una tarea que corresponde al Banco de España y no al Banco Central Europeo, pero todos aquellos que tengan billetes en pesetas y los quieran cambiar, tienen hasta el 31 de diciembre del año 2020 para cambiar sus billetes en pesetas por billetes en euros en el Banco de España. Bueno, pues le damos las gracias a nuestro invitado, Antonio Arrieta. Decíamos que es experto principal en el Departamento de Producción de Billetes en la Dirección de Billetes en el Banco Central Europeo. En cualquier caso, todo lo que nos ha comentado, también si están interesados, pueden consultarlo en la página web del Banco Central, que tiene habilitado un espacio para estas cuestiones. Sí, muchas gracias, ha sido un placer y como bien ha dicho, recordar que tanto la página web del Banco Central Europeo como la del propio Banco de España tiene mucha información disponible que creo que será muy interesante para todos aquellos que quieran aprender un poco más sobre nuestros billetes. Muchas gracias de nuevo, Antonio Arrieta. Hasta una próxima ocasión. A usted, muchas gracias. Sin distancias.